Hola queridos amigos de YouTube, ¿no? Y mundo de habla hispana. Bueno, entonces entramos a la segunda parte de esta importante noticia de Nazca, Perú, sobre la momia que se encontraron. Y como había explicado en el primer capítulo, de cómo se había hecho el hallazgo, cómo se empezó a buscarse los inversionistas para hacer la investigación. Ahora comentaré realmente sobre los análisis, cómo se empezaron a hacer los análisis a estas momias. Vamos a ver, en su supuesto, un científico que ha estudiado, vamos a ver, un científico, sea de cualquier carrera que haya hecho, ya sea arqueólogo, biólogo, antropólogo, médico, cirujano, radiólogos, en su momento, a priori, ellos siempre son escépticos. Ellos solamente se van a basar bajo las investigaciones. Quiere decir, de acuerdo a los resultados que van a obtener por sus investigaciones, van a determinar recién, ¿no? Van a determinar recién y van a interpretar recién de qué se está hablando, ¿ya? Entonces, vayamos al tema, que estos científicos en su primicia son escépticos a cualquier cosa, ¿ya? Y bajo esa premisa inician sus investigaciones, ¿no? Tratar de descubrir quiere decir que a esta momia quieren o van a tratar de descubrir dónde está la falsedad. Por un lado, saltaron ya un grupo de arqueólogos y antropólogos peruanos, españoles y peruanos, saltaron simplemente a dar un veredicto sin haber hecho una investigación directa a la momia, en decir que estas momias eran falsas, que estas momias eran armadas, o que estas momias realmente fueron manipuladas y con muchas momias se intercambiaron los huesos y presentaban una clara y burda falsedad, ¿no? O que simplemente decían que era completamente de yeso y cartón y que no había nada de verdadero y real en esta momia, ¿ya? Eso ya habían determinado ya algunos arqueólogos, y tengo creo que el nombre de un arqueólogo o de un antropólogo peruano, que es creo que profesor en la Universidad de San Marcos, fue uno de ellos que determinó solamente en base a fotos. Eso es primeramente una falta de profesionalismo. Esto se debe evitar. Podemos caer, ya que si somos profesionales, si hemos tenido una carrera y nos basamos de acuerdo a las investigaciones, entonces hay que tratar de evitar en dar una determinación rápida con carencia de investigaciones. Esa es una falta de profesionalidad. Eso hay que, en cada carrera, hay que tratar de evitar de hacer estos errores. Porque si uno hace el error, ya después aunque hagas investigaciones, ya vas a ser desacreditado, ¿ya? Entonces, eh, llegaron los científicos, ¿no? Y tomaron los cuerpos de varias momias. Vamos a ver, son momias de diferentes especies, ¿ya? Hay una momia que se parece, que podría decirse que es parecida al ser humano, pero en realidad no lo es, porque como habíamos dicho, esta tiene 3 dedos, tanto en las manos y en los pies, ¿no? Y una cabeza alargada con algunas faltas. Por ejemplo, que no tiene orejas, que no tiene tabique, ¿no? Y que el mentón de la boca lo tiene pronunciado hacia adelante. Esto eran primero los análisis ópticos que cada médico, arqueólogo, antropólogo, radiólogo se hacen, ¿ya? Primero ven un análisis externo, comenzaron a hacer el análisis externo, sacaron muestras de ese polvo blanco, ¿ya? Para analizar de qué se trata ese polvo blanco, y empezaron a hacer algunas mediciones de los huesos, ¿ya? Y empezaron naturalmente a documentar, ¿no? El polvo blanco que se encontró en su cuerpo era es un polvo que se llama diatomita.
En realidad la diatomita son algas marinas que hace hace millones de años murieron, se putrefactaron y se convirtieron en polvo. Esa diatomita tiene la particularidad de conservar cualquier cuerpo orgánico, permitiendo así que ninguna bacteria pueda entrar dentro del componente orgánico. Entonces, si lo podemos decir así, es una de las primeras momias a nivel mundial que tiene este tipo de conservación. En Egipto, lo que se llaman momias egipcias, siempre se utilizó el embalsamiento. Embalsamaron a sus momias, quiere decir que extirparon todos los órganos internos que se pueden descomponer para evitar la completa putrefacción del cuerpo, ¿no? Y ponían algunos líquidos químicos, ¿ya? Líquidos químicos tanto en el cerebro, ¿no? Por la nariz y por los agujeros, ponían algunos líquidos químicos para la conservación. Este tipo de técnica para embalsamar a los faraones egipcios conservaron bien a las momias, pero hicieron una falta bien grande que en el posterior, pasado 1000 o 2000 años, si uno quiere hacer una investigación biológica a estas momias egipcias, pues se va a encontrar con la tremenda dificultad que esa momia ha sido manipulada. ¿Ya? Ha sido manipulada por el efecto de la conservación. ¿Ya? Hay químicas, hay bacterias. Los que pusieron las manos de trabajo para embalsamar, pusieron sus manos, se contaminó con las manos, se contaminó con otros componentes químicos. Entonces eso dificulta a un investigador. ¿Ya? Eso es lo que pasa en las momias egipcias. En estas momias que se encontraron en esta cueva, estas momias son intactas. O sea, quiere decir que no ha habido ninguna manipulación. ¿Ya? Entonces, esa particularidad de esa tierra de diatomita fue como si fuera un método de conservación y es la única que se encuentra por el momento en el mundo. ¿Ya? Ahora, después de haber hecho algunas mediciones tanto de la cabeza, ¿no? Porque como estamos hablando, empezaron a hacer las investigaciones primeras externas, ¿ya? Algunas mediciones que no concordaban con el cuerpo humano. Por ejemplo, los huesos del brazo y el antebrazo eran diferentes a los nuestros porque esta especie, estas momias, tenía, mejor dicho, la momia que tiene 1,70 m, tenía un hueso bien grueso, más grueso que el nuestro, ¿ya? Y el brazo en total era más largo que un brazo normal de un ser humano. Los brazos llegaban cerca hasta la altura de las rodillas, ¿no? Si se ponía de pie, ¿no? Los brazos, las manos llegaban cerca hasta las rodillas. Quiere decir que en ningún ser humano hemos tenido ese largo de brazos. La otra es que el cráneo alongado de esta especie, de esta momia de 1,70 m, tenía un 19 a 20% superior a las momias conocidas, a cualquier ser humano, ¿ya? Estas particularidades la tomaron en cuenta, ¿no? Entonces ya habían terminado a hacer todas las investigaciones externas, entonces comenzaron a hacer las investigaciones internas. Para las investigaciones internas se tomaron como ayuda a un radiólogo, a un cirujano, a un biólogo, ¿ya? Y empezaron con las investigaciones primeramente con la del radiólogo. La momia fue puesta bajo rayos y empezaron a ver todos sus huesos.
y se encontraron con algunas diferencias más todavía, ¿ya? Y las vértebras, la columna vertebral de esta momia es diferente a la columna vertebral de cualquier ser humano. Las vértebras que tienen es menor a las de un ser humano. Creo que está aproximadamente de 25 a 26 vértebras tiene esta momia. El ser humano creo que tiene 33 vértebras, ¿no? Bueno, esta momia, mejor dicho, la momia que la bautizaron con el nombre de María, que tiene 1,70 m, tiene unas vértebras de 26, creo, 26 vértebras tiene, que es muy menor. Y carecen de coxis, no tienen coxis, ¿ya? De acuerdo a las falanges que se le llegó a contar en los cada dedos, creo que tienen una falange más que las falanges que tiene el ser humano, ¿no? Eso fueron lo que se pudo apreciar en la radiología, bajo los rayos X. Todo el esqueleto. El cráneo era realmente alargado y no tenía ninguna fisura como nosotros la conocemos, como las fisuras del parietal, ¿no? Y la del centro, esas tres partes que divide al cráneo, ellos carecen, mejor dicho, esta momia carecía de esas fisuras, de esas uniones. El pabellón auricular era muy diferente al nuestro, ¿ya? Muy diferente al nuestro. Y también la bóveda de los ojos, un poco más grandes que la de nuestros. Esto pues nos decía que esta momia en vida tenía ojos más grandes que la de nosotros. Estos fueron los primeros análisis que arrojaron la radiología. Quiere decir que esta especie, su esqueleto no concuerda con el esqueleto del ser humano. La siguiente investigación que se le hizo a esta momia fue un análisis quirúrgico, mejor dicho, ahí fue un médico cirujano. Los nombres no los puedo decir porque ya se me los perdieron, no puedo guardar muy bien los nombres, pero fue un médico cirujano del Hospital del Cusco. Este médico cirujano, y junto con un médico forense de México, analizaron la parte biológica del componente. Porque ellos estaban, bajo el punto de vista escéptico, estaban buscando que esta momia es manipulada. Quiere decir que los huaqueros, ¿ya? Los profanadores de tumbas, los huaqueros, estos que buscan tesoros en algunas culturas, en algunos sitios arqueológicos, pueden manipular esta momia por el motivo de venderlo, para ganarse dinero, ¿no? De una momia normal, de una momia de un ser humano, lo manipulan, ¿ya? Le cambian, agregan dedos, entonces se hace una momia bizarra. Entonces hay muchas posibilidades de venderlo así para hacerse más lucrativo. Entonces estos investigadores, vamos a ver, es un médico forense de México que tiene también bastantes años ya de experiencia como médico forense, y este médico peruano del Hospital de Cusco, médico cirujano, también tiene mucha experiencia. Analizaron los dedos, analizaron el cuerpo y encontraron que las falanges en los dedos, ¿ya? Bajo tomografía, bajo análisis tomográfico, encontraron que en los dedos se encontraba todos los tendones y que los huesos de las falanges tenían una armonía, concordaban armónicamente hueso con hueso. Quiere decir que estos huesos en vida habían tenido una función, ya que los huesos concordaban perfectamente. Si un hueso hubiera sido manipulado, por ejemplo, para alargarle el dedo a una momia, lo cortan y de otra momia lo apegan, entonces el
el huaquero o el profanador de esto, al tener que cortar, va a tener que cortar todos los tendones. Entonces, al pegar otro dedo, en los análisis tomográficos, se va a encontrar la fisura, el corte. Y uno puede saber que cuando una persona muere, o mejor dicho, estas momias, ¿ya? La piel y los tendones se secan y se ponen duros, se ponen como un cuero, ¿ya? Entonces, cortarlas va a ser bien difícil nuevamente pegarlas, ¿ya? Ojo, ¿no? Ojo, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista escéptico, tanto el médico cirujano y el médico forense empezaron a ver los análisis, ¿no? Y realmente la momia, como si ustedes pueden ver, tiene una posición fetal, ¿ya? Tiene una posición fetal que se abraza, ¿ya? En esa forma lo enterraron, le hicieron un rito sacral de entierro a estas momias. Estos análisis, ¿ya? Y estos resultados que arrojaron que realmente no había ninguna manipulación en todo el cuerpo de la momia, no había ninguna manipulación. Y como habíamos dicho, cuando una persona muere, se seca y se pone tiesa, y con el transcurrir de los años, pues es difícil moverlo, ¿ya? Se queda tieso, ¿ya? Les puso la duda que si hubiera sido una manipulación, ya que el brazo es largo y que llega casi hasta las rodillas, naturalmente, para hacer un brazo largo, tenían que haber cortado un brazo, poner otro brazo más largo, para hacerlo más largo, ¿no? Pero la momia murió en posición de feto y con sus manos, con sus tres dedos dactilares, se abrazaba. Si el huaquero ha querido hacer alguna alteración, habrá tenido que cortar acá para alargar otro brazo y pegarlo nuevamente. Entonces, si él lo alargaba, entonces ya esta momia, su mano va a quedar en el aire y ya no va a poderse abrazar porque ya está alargado su mano, ¿ya? Eso tenía que haber hecho un huaquero, y si el huaquero tenía bastantes conocimientos, tanto de cirugía, para no cortar ningún tendón, para no cortar ningún tejido, ¿ya? Habrá tenido que haber sido un genio, ¿ya? Habrá tenido que tener conocimientos de cirugía, pero realmente no se encontraron ningún corte, ninguna fisura. Ahora, con base a las vértebras, habíamos dicho que las vértebras de esta momia creo que tiene 25 a 26 vértebras. El ser humano, todo ser humano, cuando nace tiene 33 vértebras. Una gran diferencia. Estas momias eran bípedas. Esta momia María era una bípedo, caminaba en dos pies, un humanoide como nosotros, ¿ya? Y si uno puede ver, entonces uno puede decir, porque había muchas especulaciones, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, le habrán quitado algunas vértebras para ponerlo a 25 vértebras. Ojo, si uno quita una vértebra, ¿ya? Y quita dos o quita tres, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo? El cuerpo se encoge, se hace un acordeón. Entonces hay cuerpo de más, estaría colgado. Entonces no se puede quitar una vértebra. Si uno quita una vértebra y quiere juntarlo, tienes todo el cuerpo, ¿cómo se dice? La canasta de las costillas que se deforman, empiezan a deformarse. No se puede quitar. Esa es otra gran diferencia que tenemos en estas momias, ¿no? Eso fue los análisis ya radiológicos que se estaban haciendo, ¿ya? Y de la misma manera se hicieron a los pies, que encontraron que la momia tenía una especie de garras. Eran dedos, pero eran garras.
Y las huellas dactilares no son huellas dactilares como la que tiene cualquier ser humano, que la tiene así como si fuera en ondas, ¿ya? Y van dando ya circunferencias. Estas huellas dactilares son líneas, ¿ya? Son alineadas, son como si fuera una persiana, ¿ya? Entonces esa es otra gran diferencia, que no es idéntica al ser humano. La tesis, la hipótesis que se arrojó entonces, con esas pequeñas investigaciones que se dieron, es que esta momia no es un ser humano, no ha sido alterada en ninguna parte de su cuerpo, ha habido modificaciones hechas por otros, es intacta, original, biológica, y esa momia tuvo vida, vivió, ya que a esta momia se le hizo un entierro sacral, ¿no? Con un rito así conocido como los antiguos, ¿no? En posición fetal, ¿no? Entonces estaríamos hablando de otra especie inteligente que vivió juntamente con el ser humano, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, porque en toda la ciencia que conocemos, en toda la arqueología, en toda la historia del ser humano, nunca se ha hablado, o se ha comentado, o se ha estipulado, o si se puede decir, o se ha argumentado, si se ha hecho una conjetura, si es que el ser humano vivió con otra especie idéntica a nosotros, otra especie inteligente idéntica a nosotros. Todavía no se había hecho esa conjetura. Pero lo que nos dice es que la momia se encontró cerca, y no fue una momia, habíamos dicho que han sido varias momias y diferentes tipos de especies, ¿no? Hay unas momias que sí ya son más reptiles, porque bajo los análisis radiológicos se encontró que esta momia tenía huevos, o sea, era un ovíparo, ¿ya? Era un ovíparo, y que caminaba también como un humanoide, o sea, eran bípedos, ¿ya? Pero con huevos, o sea, su reproducción era por medio como las aves, o como los reptiles, directamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver que estas momias tridáctidas que se encontraron cerca de Nazca ya nos va enunciando que por aquella época, en la época de los Nazcas, digamos 200 años antes de Cristo, habían telares textiles, ponchos, donde se tejían, ¿ya? O se manifestaban bajo este arte tanto de los nazcas y los paracas, a estos seres tridáctidos. En cada museo de Paracas, si uno va, aquí he visto algunos libros de algunas culturas pre-incas, por ejemplo los Chan Chan, ¿ya? Donde muestran a estos seres tridáctilos que vuelan, que tienen la capacidad de volar. Entonces se va desarrollando o se va ya uniendo como si fuera un rompecabezas la historia del ser humano, la historia del hombre andino, que realmente no eran fantasías que ellos dibujaban o lo tejían en sus telares a estos seres tridáctilos, sino es que realmente ellos lo veían, lo habían visto y tal vez habían convivido con ellos juntos. ¿Ya? Eso era la hipótesis que ya empezaban a hacer, de acuerdo a esos análisis, a esos resultados de los análisis que se habían hecho estos científicos. La siguiente y más pesada de las investigaciones fue entonces al hacer los análisis biológicos, el análisis del cromosoma. Al comienzo se dijo que María no se le había bautizado con el nombre de María porque se pensaba que era una momia masculina, ¿ya? Pero
al sacar algunas pruebas, al sacar algunas pruebas de sus análisis, se mandaron a laboratorios diferentes, como de México, de Estados Unidos, de Canadá y de Rusia. Se mandaron esas pruebas biológicas para hacerle un análisis del carbono 14, para datarlas exactamente cuánto es su antigüedad, ¿ya? Ojo, si esta momia María había sido manipulada, el huaquero que implanta un dedo, ¿ya?, coge de otra momia, pero tal vez la otra momia ha muerto hace 300 años y la otra momia donde le está pegando el dedo, donde va a alterar su dedo, la otra momia tiene unos 1000 años, entonces no va a concordar bajo los análisis del carbono 14, no va a concordar su antigüedad. Y ojo que estos se enviaron a distintos laboratorios para verificar la veracidad, ya que un laboratorio puede arrojar, esta momia tiene 5000 años, el otro laboratorio dice, no, bajo mis resultados arrojó solamente 500 años, entonces van a entrar en diferencias. Y para evitar y para buscar una mayor veracidad, se envía a varios laboratorios. Pues eso es lo que hicieron los científicos. Enviaron esas pruebas a varios laboratorios. Y las pruebas que se tomaron fueron de diferentes puntos de su cuerpo. Una fue del pie, del dedo, la otra fue del dedo de la mano, después tomaron de la cadera, tomaron del cerebro y se enviaron a estos laboratorios. Bueno, el resultado vino después de 3 meses. Todas las respuestas de todos los laboratorios concordaban con la misma antigüedad, que esa momia tenía una antigüedad aproximadamente de 1700 a 1750 años. La hipótesis sí tomaba más cuerpo, iba creciendo y tomaba más cuerpo, que realmente esa momia es real, biológica, vivió con nosotros y tal vez de alguna u otra manera murió y fue enterrada bajo ritos religiosos. ¿Ya? Entonces ya teniendo más pruebas, ya no podemos refutar, decir que esta momia es armada, ya tenemos las pruebas, los resultados de análisis de los laboratorios, ¿no? Analizaron el cromosoma de esta momia pensando que al comienzo se había dicho que era un hombre, pero bajo los cromosomas que se arrojaron se descubrió que era una momia, María, era un hombre. Por lo tanto, que le pusieron el nombre de María, la bautizaron con el nombre de María. Ahí cerca, donde se encontró a María, se encontró otra momia. Se podría haber sido un neonato, o mejor dicho, un neonato o recién nacido, idéntica a la momia María. Pero al descubrir que esta era una momia femenina, ¿ya?, entonces dio la hipótesis que esta momia bebita, ¿ya?, al bautizarla con el nombre de guaguita, pensaron que ella podría ser la madre. Sacaron también de diferentes partes del cuerpo de esa momia bebé para llevarlos a los análisis, para hacerle las pruebas del carbono 14, y salieron los resultados que esa momia guaguita, tenía solamente una antigüedad de 650 años después de Cristo. O sea, no concordaba, por lo tanto no podría ser su madre, porque una tiene 1750 años de antigüedad y la otra tiene 650 años de antigüedad. Entonces no podría haber sido. Pero ¿qué es lo que nos está indicando? Que durante todo ese periodo, esa cueva o esa cámara de momias, ya año tras año se hacían ritos religiosos para hacer enterramientos de especies diferentes. Eso es lo que nos está indicando, porque si tenemos una media de 1750 años de antigüedad y otra de 650 años, quiere decir, por un lapso casi parecido de 1000 años, se han estado depositando ahí momias. Y lo que más aún es, lo más interesante, esas momias disfrutaban de un rango mayor a la sociedad en la que vivían.
de acuerdo al entierro religioso, sacral, si se puede decir, sagrado, que se le ha dado a estas momias, los categorizaban en un rango superior. Ustedes saben que en el año 1920 a 1930, Julio Cetello en Paracas encontró una gran cantidad de momias con sus telares, todas envueltas en sus telares. Y estas momias también tenían el cráneo elongado, el cráneo superior a cualquier cráneo humano. Pues entonces, pero esas momias con cráneos alargados, todas tenían 5 dedos, que eso es lo que conocemos en la arqueología. El Museo de Paracas nos demuestran esos cráneos alargados y las trepanaciones craneanas que se aplicaron y que en muchas trepanaciones craneanas que se aplicaron tuvo éxito la operación, porque se puede ver que en un lapso de 20 años después de la operación que se le hizo al paciente, él pudo vivir. Se ve que el hueso se está creciendo y está cerrando. Entonces se puede medir después de la operación cuánto tiempo vivió esta persona, ¿no? Y como ustedes saben, hacer una operación al cráneo no es nada fácil. Pues bueno, los Paracas ya hace 1000 años o 2000 años antes de Cristo aplicaban y hacían trepanaciones, operaciones al cerebro, y con éxito. En el museo de Paracas uno los puede apreciar. Bueno, entonces, lo que podemos decir, estos seres, mejor dicho, esta especie humana de cráneos alargados que vivía ya, sus cráneos tenían un volumen superior del 19 al 20% a la del ser humano. Muchos dicen, ¿ya?, que naturalmente los hubo también, que los Nazca deformaban el cráneo de sus hijos, de sus bebés, con tablillas. Claro, uno los puede deformar, ¿ya? Uno los puede deformar en esta dirección, pero tú no lo puedes deformar en esta dirección. ¿Cómo lo vas a apretar? Y por otro lado, ¿cómo vas a conseguir que el cráneo llegue a tener un 19% más que los otros cráneos? Eso es, no se puede. Uno puede deformar, pero el volumen queda igual. En estos cráneos Paracas, los cráneos tienen un 19 a 20% superior a cualquier cráneo humano. Por lo tanto, quiere decir que esos seres que tenían esos cráneos era así su genética. Otro punto más importante es que tanto en Paracas como en Nazca y en Palpa se han encontrado los geoglíficos. Y como ustedes saben, los geoglíficos hasta ahora no se puede descubrir cómo se hicieron esos geoglíficos. Bajo qué técnicas se hicieron, no lo sabemos. Y hasta ahora tampoco no se puede hacer. Y ya tenemos a esta especie que se ha encontrado, a este ser, si se puede decir, ser alienígena, que se ha encontrado cerca de Nazca. Ahí está. ¿No serán ellos que realmente eran tan inteligentes, superiores a nosotros, y ellos eran los que hacían estos dibujos, estos geoglíficos sobre las pampas de Nazca? ¿No? Para mí es lógico, en la biología se dice así: el ser humano es el que tiene en referencia, en proporción a su cuerpo, el cráneo más grande que todos los seres en esta tierra, ¿ya? Por lo tanto, así es el ser pensante, el ser humano. Pero si hay otro ser que tiene un cráneo superior al del hombre, entonces debe ser más inteligente que el hombre. Eso es bajo una regla biológica, ¿ya? Pero bueno, habíamos analizado este punto ya de la biología, del cromosoma de estas momias, ¿no? En mi próximo capítulo entraremos ya más profundamente a los últimos análisis técnicos, a las últimas investigaciones que conocemos, ¿no?, con los más modernos laboratorios. Estamos hablando de los análisis del ADN. Con eso podríamos determinar 100% de qué se trata realmente. Es una especie
alienígena que vivió con nosotros, o es una especie de seres humanos que tuvieron una evolución en nuestra Tierra, pero que en un tiempo murieron y el humano fue el que gobernó toda la Tierra después. Como el caso de los neandertales, ¿no? Los neandertales eran parecidos a los seres humanos, pero diferentes en especie en realidad, pero llegaron a extinguirse. Cuál sea la causa, no sabemos, ¿no? Pero llegaron a extinguirse. Y el humano tomó la posta y se podría decir así, que fue el que gobernó y habitó en toda la Tierra hasta nuestros días. Entonces podría haber sido también, pues se puede especular también que esos seres que se encontraron, esas momias, esos seres que vivieron juntos con nosotros, pueden haber sido de alguna evolución de algún animal que llegaron hasta ese punto, pero que después de ahí se extinguieron y murieron. Podría haber sido. Para eso nos respondería a los análisis del ADN. Y esto conversaré más detalladamente en mi próximo capítulo. Hasta luego.